La luz es un elemento clave para que las plantas se puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque esta provee los fotones, que son formas de energía que éstas necesitan para poder tanto desarrollarse como crecer. Y además de esto, estimula que puedan crecer en una dirección en particular. Como por lo general la luz viene desde arriba, hace que las plantas puedan crecer en esa dirección, ¿cierto? Si es que nosotros, por ejemplo, quisiéramos probar y poner la luz en otra dirección diferente a la que sea desde arriba, por ejemplo, así. Perdón, esa es la donde cae por lo general, pero si queremos ponerla así, vamos a tener una planta que se va a desarrollar de esta manera, siempre en búsqueda de la luz. Y de esa manera nos podemos dar cuenta cuán importante también es para ella este elemento. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en búsqueda de él, al igual que lo que pasa acá abajo. Es muy importante considerar tanto la calidad de la luz que reciben nuestras plantas, la intensidad de la luz que reciben nuestras plantas y también qué tipo de fuente de luz están recibiendo, si esta fuente de luz es artificial o es natural. Cuando la fuente de luz es artificial, tiene la cualidad que nosotros la podemos manejar. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos manejar tanto la intensidad, ¿cierto? Tanto con la altura, como con un potenciómetro, o bien las horas de luz que estas van a recibir, a diferencia de si fuese una fuente de luz natural, como el sol obviamente, de la cual muchas veces dependemos simplemente de dónde se pone, a qué hora sale, etcétera. Que esto se llama fotoperiodo. ¿Qué significa el fotoperiodo? Marca el periodo de luz que pueden recibir las plantas y de esta manera estas tienen una respuesta que puede ser vegetativa o bien de floración. ¿A qué me refiero con esto? Que el fotoperiodo, cuando nosotros hablamos de él, básicamente nos está diciendo en qué tipo de estación está nuestra planta. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de qué tipo de estación, de las estaciones del año, tanto invierno, verano, otoño, primavera, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, en las horas que más luz hay, vienen a ser las estaciones del año más calurosas, verano, primavera. Y cuando empieza a reducirse las cantidades de horas de luz, estamos en las estaciones más frías, que en este caso sería el otoño y el invierno. Y las plantas responden diferente a esto. Por lo general, en la época más fría, las plantas entran en hibernación o en dormancia, o bien en la floración para poder fecundarse y así dejar las semillas en la tierra para que la humedad como la lluvia ayude a que éstas se puedan propagar y cuando llegue la estación del año más calurosa puedan vegetar y crecer para volver a este ciclo. Cuando nosotros manejamos estos parámetros en el cultivo de interior, siempre tenemos que tener en cuenta esto. ¿A qué me refiero con eso? Que si mi planta está recibiendo horas de luz que constituyen un fotoperiodo de primavera y verano, yo debiese adecuar estos factores a esa estación del año. ¿A qué me refiero con eso? Que la temperatura y humedad debiese ser más alta, porque en esas estaciones del año la temperatura y la humedad es más alta. Entonces, cuando yo trabajo en interior con mis plantas, siempre me tengo que preocupar de que el ambiente sea el apropiado. ¿A qué me refiero con el ambiente? El clima. Si nosotros ya conocemos la naturaleza de nuestras plantas, por ejemplo, les gusta el clima tropical, yo debiese adecuar mi ambiente a ese clima. Si a mis plantas, por ejemplo, les gusta otro tipo de ambiente o conocemos ya que proviene de otro tipo de ambiente, quizás un ambiente más seco, caluroso, siempre tenemos que ajustar estos dos parámetros, tanto la temperatura como la humedad, que vienen a ser los factores que manejan o mueven completamente el metabolismo de nuestras plantas. ¿A qué me refiero con eso? Que si mi planta está recibiendo gran parte o una gran cantidad de luz y tiene una baja temperatura y una baja humedad, la capacidad osmótica que va a tener, ¿cierto? Que es la de subir y bajar tanto el agua como los nutrientes y la clorofila, va a ser mucho menor. Y en ese caso, lo que se va a producir va a ser una disonancia que se va a resultar en carencias principalmente o en fototoxicidad. ¿Qué es la fototoxicidad? Es tanta luz la que están recibiendo mis plantas en relación a lo que ellas pueden procesar que eso termina destruyendo tejido vegetal o en este caso las células de las plantas. Por eso es importante siempre considerar la cantidad de luz, la intensidad de la luz y el ambiente que se maneje en el cultivo de interior.